En este vídeo vamos a ver qué es esto de la ciberseguridad, vamos a estudiar un poco el mercado, cuáles son las cifras y vamos a ver empresas a las que podamos invertir para aprovechar, digamos, el potencial que tiene este mercado en los próximos años. Vamos a apostar por las empresas ganadoras, las que parecen estar mejor posicionadas, y luego vamos a ver alternativas también por si alguien no quiere ponerse a estudiar empresas o no quiere centrarse en 2 o 3 empresas concretamente, pues podemos invertir a través de fondos de inversión o a través de ETFs. Y os daría algunas ideas de algunos mediante las que se puede invertir en este sector. Entonces, a ver, chaval, ¿por qué es tan importante esto de la ciberseguridad? ¿Qué es este mercado? A ver, básicamente lo conocemos todos, ¿no? Cada vez más utilizamos aplicaciones. Estas aplicaciones, ya lo sabemos todos, son gratuitas porque lo que nos ofrecen es un servicio a cambio de nosotros renunciar a nuestros datos, es decir, a que ellos tengan nuestra información y nosotros damos permiso a que puedan hacer con esta información, que puedan comercializar con ellas en definitiva y que se la puedan vender entre las empresas para podernos hacer estrategias de marketing a medida, si lo queréis llamar así. Todo esto, pensar, cada vez estamos generando más datos, porque cada vez está creciendo más el tráfico de internet, cada vez hay más smartphones, más tablets, redes sociales, cada vez incluso ahora está habiendo un auge muy bestia con el tema del teletrabajo. Todos esos son datos que están en la nube, ¿vale? Como podéis ver, cada vez más estamos tendiendo a una digitalización que está haciéndonos avanzar muy rápidamente. Está todo esto muy bien, pero luego, al fin y al cabo, estás exponiendo tus datos a la red. Y esto, como esos datos son tan valiosos, luego siempre pues está el típico aprovechado que lo que quiere es robar esos datos y venderlos ellos, o pedirte como empresa o como gobierno un rescate por esos datos, o acceder a algo de información que es útil para ellos, ¿vale? Así que cada vez más es importante para las empresas proteger estos datos. Según la CNBC, este año 2020 los ciberdelitos han costado un total de 500.000 millones de euros. Y según el portal líder en investigación sobre ciberseguridad, estos daños ocasionados por el cibercrimen van a crecer a una tasa alrededor del 15% anual. Incluso se dice que en el año 2025 los daños ocasionados por el cibercrimen pueden alcanzar los 9 billones de euros. Esto es lo que produce la economía española durante 9 años. El Departamento de Energía y de Comercio de Estados Unidos, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos también, empresas como T-Mobile, como Zoom, como Twitter, como Marriott Hotels, todas estas empresas y muchas más han notificado de brechas de seguridad en el año 2020. Incluso empresas dedicadas a la protección, a la ciberseguridad, para otras empresas y para gobiernos como FireEye, han notificado también de una brecha de seguridad en sus sistemas en el año 2020 por ciberataques que empleaban técnicas, según dicen ellos, muy sofisticadas que ni ellos mismos ni la competencia conocían acerca del robo de información. Por lo tanto, incluso es un reto para empresas dedicadas a la protección de otras empresas en materia de ciberseguridad, porque ellas mismas son sorprendidas con ciberataques que ni ellos saben cómo prevenirlos. Pensar que ahora mismo, además, con el tema del 5G, que lo que va a permitir es que tengamos más dispositivos conectados al mismo tiempo a la red y a mayor velocidad, va a incluir también no solo que podamos conectar más dispositivos, como digo, sino que se incremente el auge en tecnologías como la realidad virtual, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera. Todo esto también serán temas que estén dando más datos, que estén conectados a la red y que estén dando más datos. Si queréis saber más información sobre el tema del 5G, tengo un vídeo igual a este, donde también os enseño cómo funciona el tema del 5G, miramos empresas para invertir, cuáles serían las ganadoras, y os doy alguna idea de algún fondo de inversión. Os dejaré el enlace por aquí para el que le interese. Volviendo otra vez al mercado de la ciberseguridad, es un mercado en el que se está generando la oportunidad de que encima están empezando a regular todo este mercado los organismos internacionales, sobre todo pues organismos ya europeos. En el año 2019 ya entró en vigor la Ley de Protección de Datos, en mayo concretamente, que lo que hacía era pues empezar mínimamente a regular el uso de estos datos que hacen las empresas de sus usuarios, ¿no? En Estados Unidos el Congreso llamó a declarar a CEOs de empresas como Google, como Amazon, como Facebook y otras para ver qué uso hacían, para que expliquen qué uso hacen de los datos, cómo los protegen y, más generales, cómo tratan los datos de sus usuarios. Además, el presidente electo Joe Biden, que empieza su mandato ahora en el año 2021, dice que va a hacer de la ciberseguridad una máxima prioridad. Por lo tanto, ya el propio gobierno también está implicado en invertir más en este sector. Vale, vamos a ir más a temas de mercado, del sector, cómo está compuesto, quiénes son los ganadores, ¿no? Y qué tipo de empresas podemos encontrar aquí. Para empezar, es un sector que, según Grand View Research, este año 2020 ha generado alrededor de 137.000 millones de euros y se espera que para el año 2025 genere alrededor de los 167.000 millones. Por lo tanto, lo hace un mercado considerablemente grande, donde tenemos muchas empresas, pero tampoco tenemos empresas que sean excesivamente grandes o
claramente ganadoras en este sector, que como vemos es bastante emergente en este sentido. Podríamos decir que en líneas generales se divide entre dos tipos de empresas, ¿no? Las que se dedican más a hacer temas de hardware y temas de software. Temas de hardware pues son más productos, como pueden ser pues USBs cifrados, como puede ser todo el tema de firewalls, de cortafuegos, etcétera. Estas empresas generalmente tienen mayores gastos de producción, por lo tanto tienen unos márgenes más bajos, y luego están las empresas de software, que son las que se dedican directamente a hacer prevención, detección de riesgos en temas de ciberseguridad para empresas y para estados, por lo tanto trabajan a través de un software. Estas empresas al principio, mientras desarrollan ese software, cuando están empezando los primeros años, tienen unos gastos operativos más grandes. ¿Por qué? Porque están pagando más a programadores, están haciendo más inversión en I+D, están haciendo más inversión en marketing para posicionarse, para ganar cuota de mercado, y todo eso implica unos gastos más altos y por lo tanto unos márgenes bajos o negativos, y que incluso pues no generen todavía flujos de cajas, ni obviamente ni rentabilidades ni nada. Pero luego estas mismas empresas, una vez ya tienen el software desarrollado, ya simplemente tienen que hacer un mínimo mantenimiento durante el año, alguna inversión en I+D, pero ya han alcanzado una cuota de mercado y por lo tanto ya tienen ese producto testeado, ya lo han desarrollado por completo y tienen unos márgenes y rentabilidades más elevados, ¿vale? Por lo tanto hay que distinguir en líneas generales primero entre estos dos tipos de empresas. Es un mercado también que el 70% de los clientes son empresas, el 24% son gobiernos y el 6% pues son clientes particulares que compran pues antivirus, etcétera. Geográficamente el líder, como hemos dicho, como podemos intuir, es Estados Unidos, que tiene alrededor del 40% de la cuota de mercado, las empresas norteamericanas. Y el segundo podríamos decir que es Israel, que es un país, a pesar de ser pequeñito, de ser entre 8 o 9 millones de habitantes, por los problemas políticos que tiene ya de hace años, es un país que ya ha invertido bastante en ciberseguridad históricamente, que tiene bastantes centros de formación y que desde el inicio, desde la propia secundaria, ya enseña temas de ciberseguridad en las escuelas. Por lo tanto, es un país que está bastante preparado en general porque ha invertido mucho en ciberseguridad para temas propios, para su ejército, para temas de seguridad nacional. Por lo tanto, podríamos considerar que Israel es el equipo filial de Estados Unidos o la cantera de Estados Unidos en tema de ciberseguridad. Tienen acuerdos con varias empresas y tienen acuerdos de colaboración entre ellos, y las empresas israelíes cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Así que como claves para el crecimiento de este sector podemos detectar el incremento del uso de dispositivos, ¿no? De smartphones, de tablets, como decimos, de dispositivos conectados a la red, y ahora con la entrada del 5G van a ser más todavía. Podemos decir también que el COVID ha acelerado todo esto, que utilicemos más las redes, que haya más interés por las empresas por digitalizarse, por el teletrabajo, por lo tanto por tener más datos expuestos en la red, y todo esto ha hecho que sea de mayor importancia el uso de los datos y el tratamiento de esos datos y la gestión que se hace de esos datos. Al ser esto más importante, ha traído mayor número de ciberataques, y esto ha sido lo que ha hecho que, o lo que va a hacer que a futuro también las empresas sigan interesándose por proteger todos estos datos, porque es con lo que al final hacen negocio cada vez más. Y como retos podríamos detectar pues que todavía es bastante desconocido. Hasta que realmente una empresa no sufre un ciberataque o no sufre algo del estilo, es consciente realmente de la importancia que tiene el proteger esos datos, ¿no? También a medida que se vaya regulando, pues esto se irá viendo cada vez más, se irá concienciando más, y habrá cada vez, será más obligatorio para ciertas empresas hacer ciertas inversiones para proteger esos datos. Y luego también como reto podríamos decir las pymes, que directamente a día de hoy, en líneas generales, podríamos decir que no tienen nada de presupuesto destinado a ciberseguridad en líneas generales. Incluso ni nosotros mismos nos damos cuenta de la importancia que tiene proteger los datos. Según este gráfico que estáis viendo ahora de Splice Data, ya veis cuáles son las contraseñas más utilizadas en los últimos años por la mayoría de las personas, ¿no? Vale, llegamos a la parte interesante, la que estáis esperando todos, que es, vale, sí, esto está muy bien, es un mercado muy grande, muy guay, muy chulo, pero ¿cuáles son las empresas ganadoras? ¿En qué empresas podemos invertir? ¿Qué alternativas tenemos, no? Vale, pues ahora aquí estáis viendo en pantalla cuáles son algunas de las que yo detecto como las que a mí me interesan más, que están mejor posicionadas en cada una de esas tres verticales, digamos, que podíamos haber segmentado esta industria, ¿vale? Yo la podía haber separado por hardware y software, como os he dicho, pero la he hecho por antivirus, firewall, seguridad y cloud, y identidad, ¿vale? Y estas son las que para mí son las más interesantes, ¿vale? Para analizar empresas en este sector no solo tenemos que ver a empresas que tengan rentabilidades y que tengan crecimiento del free cash flow y tal, etcétera. Depende de dónde esté la empresa, ¿no? Como hemos dicho, si la empresa está en una fase inicial, pues a lo mejor puede tener un producto muy interesante, pero a día de hoy no estar generando todavía ingresos, ¿no? Hay que analizar bien el producto, hay que analizar bien qué es lo que hace, qué es lo que ofrece y qué tipo de solución ofrece y qué ventajas competitivas tiene respecto a los demás. Todas estas ventajas competitivas es lo que permite a las empresas cobrar
de más a los clientes, te da poder de negociación con los clientes o incluso con proveedores. Nos interesará sobre todo, eso sí, será importante que tengan un crecimiento de las ventas, ¿no? Será interesante ver también qué parte destinan a I+D, pero no solo sirve una empresa que dedique el 20, el 30% a I+D, no. Es importante que dediquen a I+D para desarrollar el producto, sobre todo en fases más tempranas, pero también tenemos que ver cómo se traduce eso en incremento de las ventas. Si estás invirtiendo un 50% en I+D anual, y luego estás creciendo poco en ventas, un 2, un 3 o incluso nada, pues a lo mejor hay que analizar bien el modelo de negocio, hay que analizar bien en qué fase está la empresa y hay que analizar si ese producto tiene potencial o no, o si se está invirtiendo de la manera más inteligente el gasto en I+D, porque dependiendo de todo lo que me estés invirtiendo en I+D me sale más a cuenta que me lo pagues como dividendos o que compres otra compañía que ya haga eso que tú estás invirtiendo en I+D para desarrollar, etcétera. Como veis, aquí pueden haber muchas cosas. En las que tengan un servicio de suscripción, pues nos interesará mucho cómo va creciendo esa base de clientes, no solo en crecimiento, sino en mantenimiento de los clientes que ya tiene, qué recurrencia tienen. De las empresas que hemos visto en la tabla anterior, pues podemos destacar a Fortinet, podríamos destacar a Palo Alto y podríamos destacar a Cisco Systems como las líderes del mercado, tienen respectivamente entre un 15 y un 20% de la cuota de mercado. Si aquí queremos ir más a fondo, pues tenemos Fortinet, que a nivel de fundamentales, pues tiene unos fundamentales que a mí realmente, si los miráis, miradlos un poco por encima, veréis que tiene unas rentabilidades de las mejores del sector, que tiene unos muy buenos márgenes, que tiene un crecimiento y margen de free cash flow muy elevado, genera mucha caja, como decimos. Por lo tanto, es una empresa que está bastante ya consolidada, que tiene una buena cuota de mercado, por lo tanto tiene ya una ventaja competitiva que le hace generar todos esos márgenes y rentabilidades respecto a los competidores, ¿no? Tenemos a Palo Alto, como hemos dicho, pero esta tiene más cuota de mercado todavía que Fortinet, y el tema es que todavía pues está en unas fases también, digamos, más temprana y que todavía no genera tan buenas rentabilidades, no tiene tan buenos fundamentales como Fortinet, podríamos decir. Luego Cisco Systems es una empresa que hace muchas cosas dentro de su actividad. Sí que es verdad que la parte de la ciberseguridad no es el 100% de su actividad, como sí que lo es para Palo Alto Networks y como para Fortinet que hemos comentado, pero es una empresa que está muy bien posicionada en el sector, que tiene muchas ventajas competitivas también al ser una empresa muy grande que lleva muchos años en este sector y es bastante reconocida, y es, bueno, pueden ser interesantes, cada uno haciendo siempre vuestro análisis independiente, pero es interesante mirarlas, y son empresas que sonarán mucho a lo largo de estos años. Como empresas con ventajas competitivas podríamos destacar a Cloudflare y podríamos destacar también a CrowdStrike. Ahora no nos da tiempo tampoco de comentar muy a fondo, pero son empresas que hacen algo diferente a las demás y que hacen un servicio muy concreto. Y otras empresas con buenos fundamentales podríamos destacar a Checkpoint Software. Tiene unos muy buenos márgenes y una rentabilidad sobre el capital invertido bastante elevadas y mejores de lo que podemos ver en este sector. Pero como decimos, tampoco es especialmente de importancia centrarse ahora en un sector que está creciendo, que está, podríamos decir, empezando, centrarse en que ya empieza a generar dinero, ¿no? Lo que nos interesa es que genere, que ese dinero lo invierta en mejorar su producto, en diferenciarse de la competencia y en adquirir, sobre todo, trozo en la cuota de mercado lo más grande posible, ¿no? Por lo tanto, veremos muchas como parte del dinero se les va en investigación y desarrollo y se les va en marketing. En Europa no tenemos muchas compañías de este estilo, os diría que no tenemos ninguna, al menos cotizada, que yo conozca que sea grande, digamos. La que tenemos es BAE Systems, que es inglesa, pero que los servicios de ciberseguridad le representan alrededor de un 8 o un 10% de las ventas, por lo tanto, si se quiere apostar por ella, en Europa lo que tenemos es esto. Si conocéis alguna, dejádmelo en los comentarios, que a mí me encantaría saberlo. Por otra parte, si queremos tener exposición al sector, pero no queremos tener exposición en empresas que se dedican tanto exclusivamente a esta temática, porque puede ser que sean, y sí que es verdad, frutos de mayor volatilidad en el mercado, porque están más centrados a una actividad concreta, podemos invertir a través de empresas que son más grandes, que ya hacen otro tipo de actividades, pero que parte de su actividad la tienen dedicada en este sector. Como hemos dicho, BAE Systems aquí en Europa. Tenemos también otras empresas como IBM, tenemos empresas como la que hemos comentado, Cisco Systems, que además es de las líderes del mercado. Y luego pues podemos irnos a otra parte que sería interesante, o al menos sería de valorar, a otras empresas grandes que ya generan bastantes datos, como son pues Google, como son Facebook, como puede ser incluso Amazon, que generan muchos datos de clientes que van a tener que hacer grandes inversiones en ciberseguridad y que ya las han anunciado de hecho, y que además incluso se especula, y es completamente normal, que a veces, en vez de estas empresas tan grandes que tienen que hacer tantos miles y miles de millones en inversión en ciberseguridad, pues a veces les es más fácil adquirir a las pequeñas empresas o a
ciertas empresas del sector para que directamente ya se encarguen de temas de ciberseguridad para la propia compañía. Por lo tanto, pueden acabar incluso desarrollando algún tipo de software o algún tipo de solución en temas de ciberseguridad que luego incluso pueden comercializar. Aquí ya me estoy yendo por las ramas, pero son cosas que se pueden hacer. Yendo a inversión por ETFs y por fondos de inversión tampoco os aconsejaría mucho, porque fondos de inversión dedicados a ciberseguridad yo no conozco a día de hoy en cuanto a fondos de inversión, ¿vale? Conozco fondos de inversión que se dedican al tema de seguridad, pero no del tema de ciberseguridad, se dedican a seguridad en varios campos, como puede ser la seguridad en los coches, invierten en empresas que hacen airbags, pueden ser la seguridad personal, invierten pues en empresas como Prosegur o como Prosegur Cash, también pueden centrarse en temas de seguridad alimentaria, alimentación sostenible o de certificaciones de calidad para ciertos sectores. Por lo tanto, no es solo ciberseguridad, es seguridad en todos los sentidos. Entonces, si queréis concentrar la exposición a ciberseguridad, con un fondo de inversión no lo vais a poder conseguir, al menos que yo conozca a día de hoy, o que me parezca lo suficientemente grande y consistente como para poder traeroslo aquí, ¿vale? Luego, os dejo aquí una tabla de cómo invertir en este sector a través de lo más cercano a un fondo de inversión que podemos encontrar, que es un fondo de inversión cotizado, que es lo que llamamos un ETF, y aquí sí que tenéis fondos que invierten directamente en ciberseguridad, algunos más grandes, unos más pequeños. Yo os dejo los 3 ETFs que para mí son los mejores para invertir en este sector, que son, tenemos más, lo que pasa que es unos activos bajo gestión por debajo de 300 millones de euros que no considero que sea adecuado para invertir, teniendo fondos que ya son bastante grandes, ¿no? Todos estos que tenéis aquí son más grandes de 1.500 millones de euros bajo gestión, por lo tanto te generan bastante seguridad, tienen unas comisiones bastante controladas. Y aquí, si nos vamos al fondo de First Trust Nasdaq Cybersecurity, aquí tenemos que tener en cuenta que este solo invierte en empresas del Nasdaq, por lo tanto es un fondo que invierte 100% de exposición a Estados Unidos, que sí que es verdad que algunas, como hemos dicho, de Estados Unidos que cotizan en Israel, son empresas israelíes que cotizan en Estados Unidos. Pero luego tenemos el ETFMG Prime Cybersecurity y Alan General Cybersecurity, que son dos fondos que están más globalizados, que invierten en otros países también, en empresas que tienen negocio más internacional, podríamos decir, que tienen también las comisiones bastante controladas y que sobre todo no solo invierten en grandes compañías. Dentro del sector no solo se centran en las más grandes, sino que también van más a small caps, ¿no? Estas son empresas más pequeñas que están empezando, pero que tienen más potencial de revalorización al futuro y sobre todo pues que abarcas más sector, teniendo en cuenta que es un sector que es bastante emergente en este sentido. Hacer caso a las small caps o al menos tener exposición a small caps es bastante interesante, además de que no concentra exposición en ninguna compañía. En ocasiones encontramos ETFs que las primeras posiciones, las primeras 10 ya pueden representar el 40-50% casi de los fondos. En este caso, pues las primeras posiciones pesan alrededor de un 3,5 como máximo, ¿no? Entonces está bastante diversificado en número de empresas, así que son buenas opciones para apostar por el sector en general y no por alguna empresa en concreto. Y esto ha sido todo, espero que haya sido de ayuda para todos. A mí realmente me hubiera gustado en su momento que alguien hubiera hecho algo así, que me hubiera dado todo este tipo de información. Que sepáis que voy a seguir colgando vídeos de este tipo, en cuanto a temáticas. Tengo, como decía, de robótica, de inteligencia artificial, tengo uno de fútbol bastante interesante, tengo varios que son muy interesantes, que si os interesa este tema, pues aquí los tendréis. También tengo temas de inversión que os lo intentaré acercar de la forma más fácil posible, que es como a mí me gusta que me expliquen las cosas, como siempre digo. Pues nada, si os gusta suscribiros, si no, pues no suscribáis y ya está, y nos vemos en el próximo vídeo.